En lugar de abrir el Classroom de Mecánica de Suelos 1, abierto sin querer el de Suelos Aplicada. Y el vínculo de esta clase lo he enviado ahora a tiempo, pero al otro curso. Entonces, por eso habían tan pocos alumnos. Pues me tardó en darme cuenta y ya les envió más tarde. Pero ya estamos listos. Entonces, en ese sentido, estamos hablando de lo que ya sabemos y lo que ya sabemos está en la pantalla y eso involucra las envolventes de falla, el criterio Moore-Coulomb, los ensayos detrás y cómo relacionarlos. Y del problema 6.1 al problema 6.12. Entonces, ¿tienen alguna pregunta acá? Hasta aquí de esa porción del 6.1 al 6.12. Bien, y luego hemos seguido avanzando y hemos hablado de trayectoria de esfuerzos, T en función de S para un triaxial CD, T en función de S para un triaxial CU, y eso nos ha llevado a hallar una envolvente con los parámetros A' y alfa', y así hallar C' y Φ'. Y han resuelto el ejercicio 6.13 y adicionalmente el ejercicio 6.14. Han hallado el C, el Φ, el C' y el Φ', y después lo que se pedía en el ensayo. Posiblemente este ejercicio que era de ayer para hoy les ha generado alguna pregunta, entonces pueden preguntar lo necesario, lo que crean pertinente. Bien. Y después también hemos visto la clase anterior, la relación Q en función de P', y hemos entendido muy bien que en el eje qué es Q, qué es P, y aquí en este eje hemos dicho eso equivale a poner Q, y en este otro eje está bien el valor de P'. Y hemos entendido que en la consolidación vamos de aquí hasta un punto C, y después en un triaxial CD seguimos esta trayectoria. Estamos en esfuerzos efectivos, no hay que olvidar, entonces se sigue esa trayectoria y tiene una pendiente dada. Hemos visto ayer aquello, hemos dicho, si tomamos dos puntos, cualquiera, o los extremos, eso no importa, entonces tenemos una relación 3:1. Y esto en un triaxial CD, esfuerzos efectivos. Por lo tanto, es fácil de ver que yo realmente puedo conocer la ecuación de esa recta. Yo puedo decir, como he visto, el valor de delta Q sobre delta P' en este caso es igual a 3. Entonces, puedo yo decir que el delta Q es 3 veces delta P'. Y ahí yo puedo decir el Q final, un Q cualquiera, menos un Q inicial, un Q sub 0 cualquiera, es igual a 3 veces el valor de un P' final menos un P' inicial.
Consecuencia, esa es una ecuación muy clara, ¿verdad? Q es igual a 3 veces P' menos P'0 más Q sub 0. Esa es la idea, esa es la ecuación asociada con esa trayectoria. Y para el otro también he aprendido que hay otra relación. Le cambiamos de color y decimos, es también esfuerzos efectivos y también he visto esa pendiente. Y esa pendiente, he dicho, es 3 veces el delta sigma 1 dividido entre el delta sigma 1 menos 3 veces el delta U. Y esa es la pendiente delta Q sobre delta P. Por lo tanto, igual que aquí, puedo yo hallar la ecuación asociada con esa línea. Eso es lo que he aprendido ayer. Y al respecto, también entiendo que puedo yo llegar a la falla. Entonces, si llego a la falla, esta trayectoria sigue avanzando y hasta que en algún momento toca la falla. Y voy a decir que tocar la falla represente este punto. Y en el otro caso puedo yo seguir avanzando y voy a decir tocar la falla representa ese otro punto al seguir avanzando ahí. Entonces ahí noto que existe una línea que va a representar la falla, ¿no? Por eso dice, esa es una envolvente de falla. Y muy especialmente quiero mencionar que esta la línea la quiero tener en el estado crítico. No me interesa el pico, no hoy día. Por lo tanto, detrás de esto, C es 0 y el ángulo phi es el phi crítico. Muy bien, y esta pasa por el origen y tiene un cierto ángulo ahí, cualquiera. Si por ejemplo le digo ese ángulo es beta, yo sé que la tangente de ese ángulo beta es un valor de m. Y ese valor de m se conoce que es 6 veces por el seno de phi sobre 3 menos el seno de phi, pero como es condición crítica, ese phi es el phi crítico. Y le doy un ejemplo, digo, si yo he calculado que C es 0, C es 0, condición crítica. Y phi' es 30 grados el phi crítico. El valor de m es 6 veces por el seno de 30 sobre 3 menos el seno de phi. ¿Cuánto sería ese valor? Un medio, 1.2. 1.2. Por lo tanto, ¿cuánto sería el ángulo beta? $50,19. Diremos aproximadamente 50. Entonces, acabo de aprender que en el plano QP también hay una envolvente de falla, lo cual es lógico. Y si me concentro en esa de crítico, ya sé qué pendiente puede tener, que pasa por el origen,
Y cuando se toca esa envolvente, el suelo está en estado crítico, ¿no? Eso es para complementar lo de ayer. Perfecto. Vamos a ver el día de hoy el modelo de estado crítico. Modelo de estado crítico. Y al respecto, simplemente recuerdo lo que acabo de mencionar y digo, he aprendido yo la relación entre tau y el esfuerzo sigma prima y he aprendido que si el suelo está en estado crítico, se llega al estado crítico, hay un envolvente de falla y ese envolvente de falla pasa por el origen y tiene un ángulo crítico. ¿Por qué tomo esa y no la otra? Porque estoy entrando a un modelo de estado crítico. Y acabo de aprender que esa envolvente la puedo expresar en otros ejes, Q en función de P', y ahora hay otro ángulo, y M es la tangente de ese otro ángulo. No viene exactamente como el ángulo, pero he aprendido que hay un valor de M asociado. Por lo tanto, me queda claro que la ecuación aquí es conocida, es tau igual a sigma prima por la tangente del ángulo crítico, y la ecuación aquí es Q, porque esa es igual a la recta, igual a M por P', y esos son valores en la falla. Algunas partes del texto muestran que esto es sigma en la falla, y obviamente, ¿no? Para asociar la falla. Y aquí en el libro, en algunas partes dice Q en la falla igual a MP' en la falla. Está bien, pero entiendo que conozco esa ecuación. Entonces, esta y esta son la misma ecuación en diferentes ejes y la que voy a utilizar es esta de la derecha en el modelo al que estoy entrando. Es la misma, esa es la clave. Bien, en este modelo también voy a necesitar la relación de E en función del esfuerzo efectivo, una relación que yo ya he visto antes, E en función del logaritmo de esfuerzo efectivo. También puede expresarse como E solo en función del esfuerzo efectivo. La voy a querer transformar a lo que está aquí, E en función de P'. Pero primero visualizaré bien esta línea. Digo, creo que no es exactamente la que yo vi. Y digo, no, en realidad es, si la veo con calma, permítame hacer una línea ahí. Y siempre para hacer una línea hay que dibujar y toma varios comandos. Pero deme un segundo y ponemos una buena línea ahí. Y la voy a dibujar así. Mejor. Ahí. Ok. Y la otra línea la voy a poner acá y le voy a poner un otro color y de acuerdo a lo que más o menos
he utilizado en este mismo capítulo. Voy a poner mi línea de esa manera. Perfecto. Bien. Ahora, dibujada esta línea, yo digo, ya, yo he aprendido al principio de este capítulo que E en función del logaritmo del esfuerzo efectivo me da una línea que he llamado línea de consolidación virgen, la línea normalmente consolidada. Y he dicho todo suelo en esa línea que tiene la relación E en función de esfuerzo efectivo, representa que tiene un OCR de 1, el suelo está normalmente consolidado sobre esa línea. Y si descargo, tengo en ese punto un esfuerzo de preconsolidación y aquí un esfuerzo normal y la relación es un OCR mayor que 1, entonces en cualquier línea de descarga simplemente tengo el suelo sobreconsolidado. Bueno, ahora le estoy añadiendo un par de cosas. ¿Qué le estoy añadiendo? Dos definiciones en primer lugar. La primera definición es que si yo tomo 2 puntos de esta línea, ahí obviamente existe una pendiente y la pendiente está asociada con un valor C sub C. Y este C sub C le pongo un nombre. Ese es el índice de compresión. Así se llama. La pendiente de esa línea. Índice de compresión. Y por otro lado, yo tengo aquí otra pendiente y aprendo que si es seguido por esta línea, llego ahí, descargo y lo que me muestra esto es que la descarga no es tan perfecta como yo pensé y había dibujado, sino que viene en ese sentido y tiene cierta histéresis o un loop y después vuelve a ese otro valor. Entonces ese loop se resume con una línea y de ahí que se diga hay una descarga y una recarga y también hay una pendiente y esa pendiente también tiene un nombre. Y ese le digo, en este caso es el índice de recarga. Podría ser de descarga, es lo mismo, recarga. Ese es un C sub R, podría ser un C sub S. Bueno, aprendo que esas son las pendientes y aquí digo, ¿y eso por qué? Es porque he sacado mi muestra del suelo, la he descargado y luego he hecho un ensayo de laboratorio. Entonces, esta en realidad es paralela a esta, pero la que yo vi antes era la morada y la verde y a eso me hace recuerdo que esto ya conozco. Y ahí está el índice de precompresión, de compresión y el índice de recarga como definiciones. Y la clave es que mi suelo para un esfuerzo tiene un índice de vacíos dado, conocido, de acuerdo a esta curva y su historia. Muy bien, por supuesto, esas curvas también las puedo dibujar en el plano E sigma prima y son estas de acá. Entonces digo, esta y esta, pues la de arriba no puede ser recta. ¿Por qué? Simplemente porque ya no está en escala logarítmica. Y ahora digo, voy a hacer un cambio y ese cambio involucra lo que está aquí. E también igual, pero ya no en función de logaritmo de esfuerzo, sino el logaritmo de P'. O E en función de P'. Entonces aparecen estas nuevas rectas. ¿Cuál va a ser la variación? La pendiente. La pendiente. Entonces, en lugar de CC,
Ahora la pendiente va a ser lambda. Y en lugar de C sub C, la pendiente va a ser kappa, C sub R. ¿Está bien? Y como les dije antes, esta tenía la misma pendiente, entonces ahí viene también el valor de kappa. Entonces la misma relación, si yo conozco esta relación, conozco esta. Y es obvio, ¿no? Lambda, a partir de esta relación y los logaritmos, termina siendo cc sobre 2,3 y kappa CR sobre 2,3. Hay una relación entre uno y el otro. Entonces, solo un cambio de ejes. Esa es básicamente la idea a la que estoy haciendo ahora y de ahí cambian las pendientes. También aquí voy a decir que, por supuesto, en esta escala también puedo determinar en algún momento cuál es el máximo de su historia geológica. Entonces, por ejemplo, ahí hay un P'(C) y en este momento haber un P'0. La relación, la razón de sobreconsolidación en este eje, P'(C) sobre P'0. Y no es lo mismo que los CR, pero la misma idea detrás. Perfecto, entonces está definido. Pueden hacer sus preguntas. Ahora pongamos todo junto. ¿Eso qué quiere decir? Que un suelo tiene una relación en el plano QP' y le agregamos el índice de vacíos en esa relación. Y yo ya conozco algunos aspectos, ¿no? Los he repasado hoy, los he visto en la clase de ayer. He dicho que un suelo que se consolida, entonces puedo yo, por ejemplo, decir, vamos a tomar el punto 0 ahí, Q0, P0 y consolida el suelo, entonces sigue esa trayectoria, es lo que he repasado hoy y he visto ayer, y al final de la consolidación llega a ese punto. Ahora estoy diciendo que además a los ejes QP', quiero ver qué sucede con el índice de vacíos. Entonces digo, bueno, aquí empieza con un cierto índice de vacíos, le agrego, y ese índice de vacíos va disminuyendo y sigue una línea hasta que llegue el fin de la consolidación. En otras palabras, conforme aumento P, disminuye E. ¿Y cuál es esa línea? La línea de consolidación normal. La línea de consolidación normal. ¿La veo aquí? Sí. La línea de consolidación normal es esta de acá, que en este eje es esta. O esta. Y esta dibujada aquí abajo, EP', ahí está, es la línea de consolidación normal. Entonces he seguido esta trayectoria hasta ese punto y yo ya conocía esa trayectoria en QP'. Bueno, ahora la estoy viendo en 3 dimensiones, se puede decir. Y luego he aprendido que en un ensayo CD sigo una cierta trayectoria, le cambio el color y digo, perfecto, la trayectoria podría ser esa, es esa de ahí. Y tiene una ecuación, hoy día he visto la ecuación hasta la falla. Y la relación ahí es 3:1, conocido. Y he empezado esta clase con esa relación y con la ecuación que puede haber ahí. Pero la clave es que realmente puedo alcanzar la falla. Eso.
Y en el otro caso, si hago un triaxial CU, también conozco la trayectoria. Y voy a decir, esta es la trayectoria para el otro ensayo, igual hasta la falla. Y como conozco la falla, yo sé que aquí está la línea de estado crítico. En inglés, línea de estado crítico. Excelente. Entonces puedo yo ver aquello. Ahora resulta que además quiero incluir el índice de vacíos en esta consideración mientras sucede eso. Entonces, ya he llegado a la consolidación y ahora voy a pensar en el triaxial CU con presión no drenada. Por lo tanto, el índice de vacíos no cambia. Si el índice de vacíos no cambia, el índice de vacíos se mantiene constante, entonces digo el E0 con el que parto la compresión, ahí está el valor de 0, va a ser igual al EU. Consecuencia, la trayectoria de esfuerzos, ahí la veo ya en negro, va a ser paralela a esa de ahí, pero en este otro punto, no desde ahí. Resulta que en los planos EP'Q, esa es solo una proyección y realmente se da aquí. Y proyectado ahí abajo, porque es el mismo valor, es ese punto, hasta la falla. Entonces miro la falla ahí también, pero también aquí arriba, ¿no? En 3 dimensiones. Perfecto. ¿Y qué va a suceder si estoy con el triaxial CD? Entonces igual sigue una trayectoria hasta la falla y la trayectoria que sigue la puedo ver también aquí hasta que llega a la falla y la proyección de ese valor era esta línea recta con una pendiente 1 a 3. Es la proyección. Pero el índice de vacíos aquí sí cambia, no se mantiene en ED, llega hasta un valor E0, sino llega hasta un valor ED para este valor de P en la falla, entonces ahí sigue una trayectoria en el otro plano y otra vez hasta que llega a la falla. Hay una falla ahí. Consecuencia, hay una proyección claramente en este otro plano de la línea de estado crítico. Y además, esa proyección responde a una línea en el espacio que ya estaba dibujada aquí en negro y al proyectarse se proyecta en la roja abajo y en la roja este otro lado. Y eso es realmente lo que sucede en un suelo en 3 dimensiones. Agregando la tercera dimensión que es el volumen del suelo. Vamos a volver a repetir eso en 2 dimensiones, pero ¿les ha quedado clara la idea? ¿Alguna pregunta? Bien. Veamos lo mismo otra vez, pero ahora en 2 dimensiones. Entonces, las 2 dimensiones son nuestro plano QP, QP y el otro EP. Entonces, ahí tenemos QP y hemos dicho que hay una línea de estado crítico. Ahí está la línea de estado crítico. Consolidamos y luego comprimimos de forma drenada hasta la falla y luego de forma no drenada hasta la falla. ¿No? Se nota claramente lo que está sucediendo. Y al mismo tiempo, por eso volvemos a poner la misma gráfica, al mismo tiempo estamos analizando el valor de E en función de P', al mismo tiempo.
Entonces volvemos y decimos, voy a empezar con la consolidación. Parto aquí y llego ahí en la consolidación, ¿verdad? Y el E también parte de algún valor ahí y va disminuyendo y va por la línea de consolidación normal hasta ese punto. El P es el mismo porque este es E en función de P. Y mientras en este plano sigue eso, aquí sigue esta otra línea. Y ahí ha finalizado la consolidación. Y luego viene lo drenado. Entonces, comprimo de forma drenada y llega a la falla. Por lo tanto, hay un valor de P' conocido en la falla y digo, ese valor también está a este otro lado. Le pondremos nomás el color de la falla rojo y aquí también rojo. ¿Y qué trayectoria ha seguido? Ha seguido en E, ha disminuido su volumen y decimos disminuye así. Entonces hay una relación, mientras se comprime hasta la falla, aquí disminuye el índice de vacíos hasta la falla. Y el otro corresponde a una compresión no drenada, ¿no? Compresión no drenada. Entonces, digo, yo ya he averiguado y eso es simple y fácil. Eso involucra seguir esta otra trayectoria hasta la falla. Y en este caso representa esa trayectoria hasta la falla. ¿Por qué horizontal? Porque el índice de vacíos no cambia. Con presión no drenada no sale agua hasta la falla. Entonces falla en una superficie conocida y aquí aparece otra superficie que es la línea de estado crítico. Eso es lo que pasa en 3 dimensiones, pero normalmente se separa. Y además, este gráfico EP' normalmente se lo dibuja como E logaritmo natural de P'. Entonces, agrandemos esto y digamos, aquí está lo que ha sucedido. Yo he entendido lo que ha sucedido, he seguido una trayectoria durante la consolidación, he llegado de algún punto, he seguido la línea de consolidación normal ahí y luego he llegado a la falla en 2 ensayos, el de compresión no drenada y el de compresión drenada, y se asocia con valores específicos de P en la falla porque hay una línea de estado crítico. Y en un caso he seguido esa línea y en el otro caso he seguido otra línea que es horizontal por lo no drenado y no cambio de volumen, que sigue esa otra línea. Y ahora esas líneas, la línea de consolidación normal, la pongo como recta porque estoy en escala logarítmica. Y la otra línea, la línea de estado crítico, es esta de acá, la pongo también como recta. Lo que sé es que ambas tienen la misma pendiente, lambda. Sé eso, le estoy agregando a mi conocimiento que tienen la pendiente lambda. Y lambda, por supuesto, si tomo yo 2 puntos en especial, es delta E sobre el logaritmo de P'F sobre P'I. Y tomo esos 2 puntos cualquiera, me invento y digo, voy a tomar, por decir algo, donde tomo esos 2 puntos, por decir algo, voy a tomar un punto aquí y voy a tomar el otro punto, ¿dónde? Ahí, aquí. Entonces me queda claro que ese punto, incluso que no se confunda con ningún otro lado, porque la idea es solo cualquiera de 2 puntos, entonces voy a tomar otro ahí. Entonces digo, ahí hay un E,
y digo es un E inicial, un E sub 0, por ejemplo, un E inicial, y le corresponde un valor de logaritmo natural de P' inicial, 0. Y este otro es otro punto, le corresponde un E final o un E, así puedo, es cuestión de nomenclatura, y un logaritmo natural del P'. Entonces, quiero decir, hay dos puntos conocidos y la pendiente lambda es el delta E entre esos dos puntos. Entre esos dos puntos hay un delta E y hay una diferencia entre estos dos valores. Y el lambda, la pendiente delta E entre logaritmo natural del P' que considere final sobre el inicial. Y como es logaritmo y hay una diferencia, he aprendido en colegio que eso es lo mismo que escribir uno dividido entre el otro dentro del logaritmo natural, ¿no? Eso sí. Entonces, esta es una pendiente y esta, si se fijan, es la ecuación de una recta, ¿no? Esta es la ecuación de una recta. Delta E sobre eso me da esa recta entre esos dos puntos. Y listo. Por lo tanto, un valor de E se despeja de ahí y va a tener que ver con lambda por el logaritmo natural de eso más el inicial. Y esa es la ecuación de la recta, ¿no? Entiendo fácilmente y puedo dibujar eso un poquito más arriba y digo, realmente el delta E de esta ecuación, aquí la dibujo, entonces el delta E es igual a lambda por el logaritmo natural de P'F sobre P' inicial. Y como dije, el delta E es el E final menos el E inicial igual a lambda por el logaritmo natural del P final sobre el P inicial. Por lo tanto, el E es igual al E sub 0 al E sub 0, ¿no? Más el lambda por el logaritmo natural del P' sobre P' 0. Y esa es una recta, ¿no? Y igual a más bx, la pendiente. Entonces, conozco yo esa relación cuando conozco dos puntos. Y a veces, muy especialmente se dice, voy a considerar un valor aquí de 1. Y si ese es 1, este valor en especial le llamo E asterisco 0. Entonces ahí yo puedo decir esta misma recta, cuando considero que eso es 1, entonces tiene la forma E igual a E0 asterisco, porque para E1 más lambda por el logaritmo de P. Cuando ese es 1, ese es E asterisco 0 y aparece el logaritmo de P, ¿no? Se entiende esa relación claramente. Si lambda entre los valores sale negativo, está bien. Menos un valor, algo menor. Pero la ecuación es esa. Esa es la ecuación de esa línea de consolidación normal. Porque es solo la definición de la pendiente, nada más. Y lo mismo podemos hacer con la línea de estado crítico. Y decimos, para la línea de estado crítico se aplica la misma ecuación. Y aquí para el 1 que tengo, el valor aquí ya no es E asterisco 0, es un E sub gamma. Y si tomo yo dos puntos, puedo yo decir igual, hay dos puntos acá y puedo decir este es 1 y el otro es cualquier otro, ¿no? No importa cuál, ese de ahí. Voy a tener las mismas circunstancias y digo lambda por logaritmo de P' F sobre P' igual a delta. Y lo que dije aquí, esta misma ecuación porque es la misma pendiente, pero ahora tomada entre dos puntos de esta otra línea.
Entonces es lo que estaba acá. Lambda logaritmo de P' F sobre P' igual al delta E. Y al despejar eso, ahora resulta que en lugar de tener E, cualquier E en esta línea, digo E aquí, pero este E, por ser la línea de estado crítico, es el E en la falla. Y va a ser el E inicial más el lambda logaritmo de P. Ahora, aquí he tenido cuidado de poner más y al hacer la diferencia, lambda va a ser negativo. Pero si lambda lo pongo como un valor absoluto, entiendo que puedo ponerle un menos en el sentido de que el E está a este otro lado, entonces siempre va a ser menor al E gamma. Es lo mismo. Pero aquí lambda entró con valor asociado a esto, negativo, entonces termina en lo mismo. Y aquí el lambda con valor absoluto y por eso un negativo. Es la misma ecuación, con una diferencia de que este está en la falla. Entonces, esta es la línea que la ecuación que corresponde a esta, pero esta otra también. Si yo quiero expresarla entre dos puntos, la mantengo así, entre dos puntos de aquí. Pero si quiero expresarla con el E gamma que corresponde a un 1 aquí, bueno, entonces es esta otra ecuación. Y ahí están las ecuaciones para estas otras líneas. ¿Preguntas? Bien. Podemos decir lo mismo sucede en todo un ensayo triaxial cuando se hacen tres pruebas. Y decimos en el plano QP', consolidamos hasta aquí una línea recta o esta otra, drenado, no drenado. Cuando consolidamos un valor mayor, entonces unas líneas que representan la falla en otros lados, pero con el mismo criterio. Y en esta línea de consolidación normal llegamos a diferentes puntos de consolidación y ahí la compresión no drenado drenada que nos lleva a diferentes valores de E. Y cuando hablamos de pasar E en función del logaritmo, líneas rectas, ¿no? Esa es básicamente la idea. Excelente, entonces ya tenemos muchas cosas definidas. Ahora definamos algo más. Otra vez tenemos aquí nuestro plano Q en función de P'. Y además tenemos la línea de estado crítico. Ahí está la línea de estado crítico. Conocemos cuál es la pendiente M. Aquí tiene un M sub C, no me preocupo mucho. Ese es el mismo valor de M que vi antes. Por lo tanto, conozco esta ecuación. Q es igual a M por P. Y eso representa puntos en la falla, por eso también se le puede decir el Q en la falla es M por P' en la falla. Y ahora vamos a hacer otra vez una consolidación en nuestro suelo. Y hacemos la consolidación en nuestro suelo que está inicialmente normalmente consolidado y con valores de 0, Q y P. Y la consolidación sabemos que sigue esa trayectoria. Pero muy especialmente ahora digo, llego ahí y conozco cuánto es el valor de P'C, el máximo de su historia geológica. Y ahora descargo. Y cuando descargo, llego a un cierto valor. Voy a anotar ahí a un P'0. ¿Es posible eso? Es posible. Y como mi suelo se comporta de forma elástica, yo digo,
en este trayecto, pues si vuelvo a cargar, el suelo se va a comportar de forma elástica aquí. Es posible, está bien. Bueno, y con eso simplemente ahora digo, si aumento Q, ¿habrá una zona elástica? Y la respuesta es sí. En este modelo de estado crítico aparece una superficie de fluencia. No solo es cuestión de ir en este trayecto y es elástico, sino si sigo otra trayectoria y ahora sigo, por decir, esta trayectoria drenada, llego ahí, he aumentado Q, he aumentado P, pero está debajo de la línea verde, por lo tanto, aquí el suelo se está comportando de forma elástica. Y si sigo aumentando y llego a B, ahí llega el límite elástico. Y en ese límite elástico aparece un QY y un P'Y, es el límite elástico. Y después paso a C mientras voy comprimiendo y ya he pasado el límite elástico. Entonces ya no puedo esperar que vuelva a la misma situación, ¿no? Ya no es elástico de pasado, pero por debajo igual sigue siendo elástico. Y ahí hay un nuevo P' asociado. La idea es que esta es una superficie elástica y después puede haber otra superficie elástica hasta que en algún momento falla el suelo. Y esta superficie, según el modelo de estado crítico, esta ecuación, pero no en ese color, esta ecuación es esa. El P' al cuadrado menos P'C, ese P'C es igual a más Q al cuadrado sobre M al cuadrado es 0. Entonces esa es la relación. Un Q y un P se relacionan con esa ecuación y le corresponde un P'C. Y a esta otra le corresponde la misma ecuación con otro P'C, obviamente. Bien, entonces han entendido lo que eso representa, les ha quedado claro, pueden hacer sus preguntas. ¿Puede volver a repetir la expansión de la superficie de fluencia? Sí, la idea es que si yo tuviese otro eje, es algo que he visto en el capítulo anterior ya, y en ese otro eje tengo yo un esfuerzo normal sigma en función de la deformación epsilon y yo tengo un esfuerzo normal, se da una deformación axial epsilon. Y yo he aprendido que puedo tener una relación sigma en función de epsilon de esa manera y llego ahí a un punto. Y como este material no es elástico, entonces al descargar se descarga por ahí. Entonces tiene una recuperación, pero una deformación plástica. Eso sucede en una relación elastoplástica. Y si vuelvo a cargar, va a seguir por esta relación. Por lo tanto, este sector es un sector elástico. Y cuando llego otra vez a ese punto, empieza a fluir y llego a otro. No a la falla, solo ahí. Por lo tanto, al descargar de otro punto, tengo una línea paralela. Hemos visto eso en el capítulo anterior. Y este es un punto de fluencia en un eje sigma epsilon. Entonces aquí estoy diciendo lo mismo. Cargo el suelo hasta ahí y descargo. Entonces entro a esta línea, pero en los ejes QP'. Y la línea esta de fluencia, este punto en este otro eje,
corresponde a esta superficie. Y esta superficie tiene esa relación en este modelo. Y si paso a este otro punto y descargo, ya mi punto es este otro y por debajo de ese otro es elástico. Y esa es esta otra superficie en esta relación QP' con un nuevo valor de P'(C). La misma ecuación con otro P'(C). ¿Claro? Sí, ingeniero, quedó claro. Bien. Y ahora pongamos eso junto. Y al poner eso junto, decimos, aquí tengo los valores de Q en función de P', y como vi antes, simplemente parto de ahí, llego a un P'(C) y luego descargo hasta un valor P'(0). Hay una carga a un máximo y una descarga. Eso ha generado esta superficie de fluencia que conozco y conozco la ecuación. Además, pongo mi línea de estado crítico y lo que aprendo es que la línea de estado crítico toca la mitad. Por lo tanto, aquí hay un P'(C) medios. Y lo mismo aquí abajo, pero ahora en función de E. Entonces, yo tenía algún valor de E que ha ido bajando por la línea de consolidación normal hasta P'(C). Y luego descargo hasta ese valor de P'(0). Es el mismo P'(0), pero ahí le corresponde un E0. En grande, un E0 a ese P'(0). O sea, además del plano QP, ahora estoy viendo el plano E. Excelente. Y ahora le añado que en la falla, en ese punto, el valor es P'(C) medios y ese corresponde a la línea de estado crítico. Entonces, también puedo yo decir que aquí hay otro punto que está en la línea de estado crítico. Me he olvidado decir. No, eso está bien. Eso está bien ahí. Ahora, escribo lo mismo en el plano E logaritmo natural de P'. Entonces, al seguir esa trayectoria, realmente ha seguido una trayectoria desde un punto ahí hasta este P'(C), siguiendo eso. Y tengo una ecuación de eso, ahí está. La ecuación para esa recta. Y luego he descargado y al descargar cambio de color. Entonces aquí voy a decir, he ido por la línea de consolidación normal, he llegado ahí, conocido esta ecuación. Y luego he descargado y al descargar he seguido esta otra trayectoria hasta ahí con esa ecuación. En otras palabras, la misma de siempre con otra pendiente capa, porque esta ya es la de recarga o descarga. Está bien, conozco esa ecuación. Pero a la vez yo sé que existe otro punto y ese otro punto, al descargar y al llegar al P'(C), llego a ese valor con un P'(C) medios. Y ese punto se encuentra en la descarga, si yo llegase hasta ahí, pero también le corresponde, por esta coincidencia, a la línea de estado crítico, ¿no? Eso es lo que yo veo ahí. Por lo tanto, este punto rojo corresponde a la ecuación verde y a la ecuación roja. Y al hacer ese punto que entre con esta y esta otra línea, resulta que puedo despejar el E gamma. Y el E gamma resulta que es el E0, este es el E0, este de ahí, más lambda menos kappa, logaritmo natural de P'(C) medios, más kappa logaritmo natural de P'(0). Y la ecuación esta, yo dije que era esta de acá, solo que el E gamma, solo dije es un valor para 1. Entonces ahora ya puedo saber dónde he llegado
me determina un E gamma de acuerdo a esa ecuación. Y esta es la ecuación para la línea de estado crítico, la que vi hace un momento. Bien, entonces es otra forma de expresar esa misma ecuación. Y el E gamma que antes era solo un E gamma, ahora que me queda claro que está en función del valor al que he llegado y de esos parámetros. Perfecto, entonces ahora solo vuelvo aquí y digo, ya sé todo en esta parte. Yo conozco esa ecuación. Adicionalmente, si es que hay consolidación, también sé la trayectoria, por lo tanto, la ecuación que pueda seguir allí hasta la consolidación. Y además, conozco lo que sucede durante la compresión drenada hasta la falla y tengo la ecuación, es una línea recta que tiene una pendiente 1 a 3. Y por otro lado, también sé lo que sucede si hay una compresión no drenada. También conozco la ecuación. Y ahora al mismo tiempo he añadido otras ecuaciones en este otro plano. Al mismo tiempo he añadido que si yo parto de un índice de vacíos, va a ir bajando y mientras comprimo llega a ese valor. Y sé de esta ecuación de ahí, ¿no? He dicho, es en forma general, es lambda igual a delta E sobre el logaritmo natural de P'F sobre el P' inicial. Y a veces, especialmente, puedo yo decir esa ecuación cuando aquí pongo un P de 1 y si yo sé que le corresponde un E0 asterisco, entonces la ecuación en ese caso es E, el E en cualquier punto es el E0 menos el lambda logaritmo natural del P. Hace rato puse más, puedo poner menos, si lambda lo tomo como absoluto, va disminuyendo el E. Y el E0 asterisco cuando es 1. O la otra para cualquier dos puntos. Y además acabo de ver que también hay una línea de estado crítico, ¿no? Y la línea de estado crítico es esa de ahí y esa es paralela. Y acabo de ver que esa línea de estado crítico puede representarse por un E en la falla, porque es en la falla, igual a un E gamma menos el lambda por el logaritmo de P' en la falla. Ya conozco la ecuación. O también puede decirse que lambda es el delta E sobre el logaritmo natural del P' en la falla sobre un otro P' inicial y E en la falla, ¿no? Es la misma relación. Y sé cómo llego allí en cuanto a los volúmenes y los índices de vacíos. Por un lado llego allí por esa línea y por el otro con E constante llego ahí. Y ya sé cómo se comporta y puedo yo saber las ecuaciones además. Muy bien, ahora pensemos que en este caso el suelo desde el inicio ha sido normalmente consolidado y he comprimido partiendo de la línea de consolidación normal. Ahora, ¿qué pasaría si hago una descarga? Ya he empezado a hablar de descargas, ¿verdad? Pero antes de la compresión. Entonces, ¿cómo se vería una descarga? Por ejemplo, podría ser algo así. Auméntele hasta un E0 y para un P'0 se da la descarga, ¿no? Es totalmente razonable.
Y de ahí puedo yo ahora hacer la compresión. ¿Cómo va a ser la compresión? ¿No? Esa es la clave ahora. Bueno, resulta que esa compresión va a llegar a la misma línea de estado crítico, pero no va a seguir exactamente la misma trayectoria. Resulta que si esta es la línea de crítica y esta era la consolidada, seguía cierta trayectoria sobre una superficie, pero ahora va a llegar de algún medio a esa misma. Si hacemos un corte, esta es la idea. Yo tengo un valor de P y ese valor es el máximo, estoy en la línea de consolidación normal. OCR es 1. Pero ahora descargo, no, ¿sí? Ahora descargo y el OCR es 1, 5, 2, 2, 5, 5, 10, 25 y así. El OCR es cada vez más grande, entonces ya no parto de esa misma línea, parto de otras líneas, pero igual llego a la superficie. Entonces ahí tengo que siguen esas trayectorias y a veces de esta forma para llegar a la superficie. Y en el extremo de la línea de consolidación normal, esa que acabo de ver, y ahí tengo la forma, pero pueden haber otras cuando el suelo está sobreconsolidado, ¿no? Esa es la idea. Por lo tanto, esta recta que yo he visto ha representado, o sea, todo lo que he visto hoy ha representado ir por esta línea hasta un punto y luego subir por una cierta superficie. Pero si estoy aquí o aquí, sube por una superficie y esa superficie representa, esto tiene un nombre, la superficie de Roscoe. Y en el otro extremo aparece la superficie de Vorslev y entre medio lo que puedo ver. Y el caso que yo he analizado, simplemente a través de la línea de consolidación normal. Pero noto que ese punto, al descargar, podría volver hasta aquí y la trayectoria se asocia más con algún otro al descargar. Bien. Entonces, esa es la idea. ¿Cómo uno quiere practicar? Bueno, hay que entender bien esta figura, por lo tanto, dice ejercicio ejemplo 6.15. Con estos datos, determine M, que se nota que es importante, y luego el ejemplo 6.16, con estos otros datos, determine lambda, kappa y e gamma. Y después agarre esta gráfica y póngale, dice aquí, ejemplo adicional. Y pongan así en su hoja, ejemplo adicional, escribir la ecuación de cada envolvente y de cada trayectoria. Entonces hay una envolvente, otra, entonces uno le pone una flecha y dice, esta es la ecuación, y entiende bien qué es qué, puede tomar 2 puntos, mostrar pendientes, un resumen de todo lo que hemos visto hoy. Excelente. Entonces eso es lo que tenemos para hoy. Con esta gráfica les pregunto, ¿algún detalle, aclaración, duda, pregunta, comentario? Bien. ¿Cuándo es nuestra clase siguiente? El jueves, ¿no? Porque el lunes es feriado para los docentes, entonces no nos vemos el lunes. Perfecto. Entonces ahí acabamos hasta el siguiente